Buen día. Presentaremos la contextualización, semejanzas, diferencias y las críticas en general de las tres lecturas correspondientes, siendo la primera Alvarado, que se encargará mi compañera Ariadna Bedoya. Arrunategui será encargado por mi compañera Laura Salvador, y Castagnadi y Colorado, que será mi persona. Ahora les voy a hablar acerca de la lectura número 3 de Cristel Alvarado. Este texto nos cuenta cómo es que los discursos son usados en el espacio para imponer ideologías del ciudadano. Por tanto, se busca analizar una idea sobre cómo la prensa determina el uso de ciertos espacios públicos. En este caso, se analiza el de la pileta de Chorrillos. A lo largo del texto se exponen distintos diarios periodísticos, los cuales están divididos representativamente, tanto de manera en la que se le cataloga a la pileta como un espacio ornamental, es decir, de adorno, o como un espacio público que sacia necesidades. La autora, para ello, analiza las debidas representaciones otorgadas mediante dos procesos teórico-analíticos. Estos son el sistema de transitividad y la representación de actores sociales, más conocida como RAS. Hablaré sobre el texto La representación de la mujer inmigrante en la prensa escrita española, de Castagnani y Colorado. En ese texto se mencionan dos factores, la transitividad y los actores sociales. Al relacionar esto con la representación de la mujer inmigrante en la prensa escrita española, se utiliza la transitividad para mencionar al locutor y al locutor original, siendo el locutor aquella persona que redacta el artículo y el locutor original aquella persona encargada de citar para hacer alusión a lo que dijo. Pero esto genera una distorsión de la información. ¿Y esto qué tiene que ver con la mujer inmigrante? La mujer inmigrante es representada en los tres periódicos El País, La Vanguardia y El Mundo como aquella persona sin recursos que proviene de países con bajo nivel económico, que amedrentan la ley y son beneficiadas, como también se les menciona como prostitutas. Se utiliza una clasificación por su nacionalidad. Nunca se dirigen hacia ellas con su nombre propio, sino con un nombre común, el cual está regido a la clasificación. Ejemplo, la ecuatoriana, la peruana, la marroquí. Por otro lado, se les ve como amedrentadoras de la ley, refiriéndose a los destrozos que ocasionan o aquellas que sufren violencia de género por sus parejas, que no pueden alzar la voz por el miedo de que las deporten. El racismo en el Perú, inicialmente basado en la apariencia física, ahora se vincula a la cultura, generando otro enfoque de discriminación. La prensa representa negativamente a los amazónicos, reflejando una ideología racista, utilizando estrategias discursivas, recalcándolos como salvajes y bravos, inferiores a la prensa, el gobierno, los ciudadanos de costumbre occidental. El actual racismo moderno silencia y discrimina basándose en la educación e inteligencia, y a su vez ocultando las acciones positivas del otro en conflictos. Los diarios El Comercio, El Peruano y Ajá, vinculados al poder político, analizan noticias enfocadas en el conflicto 2008, mostrando la postura de los editores. El pensamiento racista fue clave para las relaciones de poder, no solo por violencia, sino por la creación del concepto otros como inferiores. Los periodistas peruanos, influenciados por sus creencias, generan un discurso ideológico que distingue a nosotros y a los otros, representando a estos últimos como ajenos e inferiores. Los discursos son intertextuales y forman parte de una cadena generacional, y las fuentes preferidas en la cobertura del conflicto entre el Estado y los amazónicos proviene del gobierno, como en el encabezado de la siguiente noticia. El gobierno reitera su voluntad de seguir dialogando con los nativos de la Amazonía peruana, aseguró ayer el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo. Esto demuestra que los discursos amazónicos raramente se incorporan, mitigando críticas al gobierno y beneficiando al nosotros. El uso ideológico predica lo negativo del otro y lo positivo del nosotros. Usa conectores de contraste para ocultar las acciones positivas del otro en conflicto. Esto se logra mencionando primero la información positiva y luego la negativa, resaltando esta última, como en el siguiente ejemplo. El paro es pacífico, pero afecta las labores de las empresas. Además, la prensa utiliza la modalidad gramatical para desenfatizar lo negativo de nosotros. Las voces amazónicas son minoritarias y negativas. La prensa usa el discurso directo evocando al ausente. Por otro lado, el gobierno habla a través de la prensa, que parafrasea a los amazónicos con sus propias palabras. Además, justifica a dicha comunidad de sus acciones al despojarlos de responsabilidad directa.
Aunque se presenta una imagen negativa del amazónico, también se le redime de sus culpas, situándose como ejecutor de acciones negativas. Los diarios El Comercio, El Peruano y Ajá usan estrategias similares que encubren un pensamiento racista y apoyan al gobierno, pero por diferentes motivaciones. Durante el conflicto amazónico apoyaron al gobierno de Alan por razones distintas. Aunque El Comercio y Ajá no dependen directamente del Estado, no están despegados de la clase política. Y Ajá, a pesar de su carácter transgresor, tiene una orientación política tan conservadora como El Comercio y El Peruano. Siguiendo con las similitudes, la prensa puede moldear la percepción de grupos marginados, resaltando la necesidad de un análisis crítico para desafiar estas representaciones. Respecto a ello encontramos tres similitudes resaltantes. En los casos analizados, la transitividad distorsiona la información y los actores sociales son despersonalizados, ignorando su individualidad. A su vez, se usan términos despectivos y se enfatiza lo negativo, ignorando las aportaciones positivas. Me centraré, en este caso, en las diferencias que encontramos en los tres textos que leyó cada una, siendo el primero de Alvarado, en el cual encontramos que se ve un discurso que son empleados para imponer ideologías del ciudadano. Busca analizar cómo la prensa determina el uso de ciertos espacios públicos, mientras que la lectura de Castagnani y Colorado se ve los estereotipos que se emplean en las personas inmigrantes a través de la prensa española. Por otro lado, la lectura de Runátegui se habla de representación negativa y discriminatoria que se les da a los amazónicos, en la cual se usa estrategias discursivas donde se les menciona como salvajes o bravos. Ahora les presentaré la crítica conjunta de los tres textos evaluados. Como observamos dentro de las similitudes mencionadas, radica en que los textos critican a la prensa. Esto debido a que la misma construye identidades negativas representacionales en ciertos diarios mencionados en cada texto. En el texto de Cristela Alvarado se da una distinción en cuanto a la representación de los titulados como bañistas que transgreden el orden público, en donde distintivamente se busca preservar una crítica implantada por la denominación e indefinición de este sector en el espacio público. Asimismo, en el texto de Castagnani y Colorado, al igual que el anterior, nos expone cierta construcción negativa hacia la mujer inmigrante española. Aquí se las representa como extranjeras, asociadas a la procedencia de un país de bajos recursos y sin documentos para residir en España, y tiende a invisibilizar su diversidad y complejidad para residir en este país. Por último, el texto de Arunátegui construye una crítica negativa hacia los pueblos indígenas amazónicos, aludiendo a este grupo como los otros, de manera que los diarios buscan inferiorizar y construir un aspecto positivo del gobierno como un nosotros, a diferencia de los primeros mencionados. Ahora, en síntesis, se busca criticar estas identidades construidas discursivamente por la prensa, las cuales, en conjunto, representan una similitud interpretativa como nos hemos podido dar cuenta, el representar negativamente.